Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Garzón, economista, que nos va a hablar de la teoría monetaria moderna. Y bueno, ya lo hemos tenido más veces aquí, así que bueno, reiterar que es un placer para nosotros tenerle aquí y que ya sin más dilación, pues Eduardo, sí. Pues nada, muchas gracias por la presentación y por la invitación, la cual agradezco por tercera vez. Yo siempre que me invitéis aquí estaré, encantadísimo de venir a debatir y de venir a exponer determinadas cuestiones y por supuesto muchísimas gracias a vosotros y vosotras por estar aquí. Mi intención es que hacer una exposición relativamente breve de 30 a 35 minutos para que luego podamos tener un debate, un intercambio de ideas y de reflexiones con el objetivo final de irnos por esa puerta pues con más ideas y más conocimiento y al fin y al cabo sentir que ha merecido la pena estar aquí. Fijaos que el título de la conferencia o charla es Teoría monetaria moderna, cómo conseguir al fin y al cabo que la economía sea más justa. Y esto no es ni más ni menos que la mención a un marco analítico muy particular. Veis, el nombre se llama Teoría monetaria moderna, que en realidad lleva siendo desarrollada desde hace ya bastante tiempo. Incluso parece un poco ambicioso decir que es moderna cuando desde los años 60, 70 ya empezaron a aparecer planteamientos que iban en la dirección de este marco analítico. Fijaos que este marco analítico integra lo mejorcito de la tradición marxista y lo mejorcito de la tradición keynesiana, o mejor dicho, la post-keynesiana. Y plantea simplemente, porque no podríamos decir tanto que sea un marco teórico, como un marco analítico que plantea cómo funcionan los sistemas monetarios modernos, es decir, cómo funciona el capitalismo en la actualidad, a diferencia de lo que aparecen en otros análisis y en otros marcos teóricos que se usan en la economía y que luego replican los gobernantes de turno y que luego replican los tertulianos de turno, etcétera, etcétera. Os voy adelantando esto porque es un marco muy polémico, es muy original y también suele causar pues bastante sorpresa. Y digo que es polémico porque luego a la gente le chirría lo que oye y dice, oye, pero ¿esto de verdad será así? Si es totalmente lo contrario, me resulta contraintuitivo. Yo siempre he pensado que las cosas eran de otra forma. Pues fijaos, este marco analítico lo único que hace es describir cómo funciona la economía. No hace una valoración subjetiva, en positivo o en negativo del funcionamiento económico capitalista, sino que simplemente describe cómo funciona. Luego ya, es verdad que hay luego otros autores que han cogido este marco teórico y han dicho, oye, pues se podría utilizar para determinadas políticas económicas, etcétera, etcétera, que eso si queréis podemos debatirlo luego, que ahí ya sí no es un análisis, no es un diagnóstico de la realidad, sino, oye, ahora que sabemos cómo funciona la realidad, vamos a ver cómo aplicamos políticas para transformarla. Pero en general, la teoría monetaria moderna no es más que un análisis totalmente descriptivo de cómo funciona la economía. Y voy a ello. Fijaos, el centro de este marco analítico es el dinero. Lo único que explican, o sea, no se centran los autores de esta corriente, no se centran en explicar si las empresas, cómo invierten, cómo obtienen beneficio, cómo se distribuye la renta entre trabajadores y empresarios, qué impacto ecológico tienen las actividades económicas o cuál es el papel de la mujer en todas las relaciones económicas que ocurren en una comunidad. No, se centra en el papel del dinero, que es muy importante desde el punto de vista de este marco analítico y que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Porque cuando os podría preguntar a vosotros y vosotras, oye, que para vosotros ¿qué es el dinero? Y en realidad la inmensa mayoría de la gente tiene en la cabeza que el dinero es algo que está en la naturaleza o que crea el ser humano, pero que está ahí, que hay que poder obtenerlo para luego poder gastarlo, ¿no? Esto es algo que nos parece intuitivo porque la gente al fin y al cabo en familias o en empresas tienen que hacerlo, incluso en ayuntamientos, ¿no? Son los que se conoce como usuarios de la moneda, los usuarios del dinero. Como no pueden crear el dinero, lo único que les queda es
obtenerlo de alguna forma. Pues los trabajadores a través de un esfuerzo físico e intelectual que le pagan por ello, las empresas vendiendo productos y obtienen un ingreso por ello, incluso los ayuntamientos pues lo que hacen es poner tasas y tributos a la gente para poder obtener el dinero. Pero ese dinero, ¿de dónde sale? Que esa es la clave de la teoría monetaria moderna. ¿De dónde sale ese dinero que puede tener su plasmación en monedas sin billetes, pero que sobre todo la tienen numeritos en anotaciones electrónicas en cuentas bancarias? Porque el 97% de todo el dinero que hoy día existe no es físico, no se puede tocar, sino que son numeritos en cuentas bancarias, simplemente anotaciones electrónicas. Con lo cual sabemos ya ahí que el dinero no es una cosa, sino que en todo caso es una especie de unidad de cuenta, que es así como se plantea desde este marco de teoría monetaria moderna. Pues se dice lo siguiente: el dinero no es algo físico que está en la naturaleza ni que ha creado el ser humano utilizando determinados materiales, sino que es una forma de medir las transacciones económicas. Fijaos que como unidad abstracta de medida no existe físicamente, sino que solo existe en la cabeza del ser humano, porque es una ficción, igual que los kilogramos o los litros son conceptos que hemos creado la comunidad del ser humano para medir cosas, pero no podemos tocar. Los kilogramos y los litros no los podemos tocar, y los kilómetros tampoco. Lo que sí podemos tocar en cualquier caso son pues reglas o volúmenes que nos permiten luego realizar esa medición. Pero lo importante es entender que igual que no podemos tocar los kilómetros, ni los kilogramos, ni los litros, el dinero como concepto tampoco se puede tocar, porque es una ficción del ser humano. Eso sí, se utilizan cosas tangibles, cosas que sí se pueden tocar, para facilitar la medición, igual que hacemos cuando estamos midiendo. Pues si yo quiero medir esta mesa, pues utilizaré a lo mejor una cinta métrica. La cinta métrica sí la puedo tocar, pero en realidad el concepto de distancia, eso no lo puedo tocar ni lo puedo leer, es una ficción del ser humano. Un animal, por ejemplo, no sabe lo que es, porque es una invención de nuestra especie. Y lo mismo ocurre con el dinero. El dinero en realidad no se puede tocar, no se puede oler, es simplemente una ficción que ha creado el ser humano para facilitar las transacciones económicas. Claro, como es un invento y ni siquiera es necesario que tenga respaldo en algo material, fijaos que antes de 1971, y aquí está la raíz de muchas de las concepciones y malinterpretaciones que hoy día imperan a la hora de conceptualizar el dinero, antes de este año, repito, los estados, para poder crear dinero, pues el dólar, la peseta, lo que fuera, tenían que vincularlo a la cantidad de oro que tuvieran esos países. Entonces, si tenían mucho oro, podían crear mucho dinero, y si no tenían mucho oro, no podían crear mucho dinero. Esto se hacía también con tasa de equivalencia con el dólar, pero en cualquier caso es lo mismo. Para poder crear dinero, tenían que tener oro. Desde 1971, ese compromiso, que había sido un pacto, ya deja de existir, y por lo tanto los estados pueden crear dinero sin necesidad de tener ningún respaldo, ni en oro, ni en ninguna moneda, ni en ningún activo financiero, ni en un activo real, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pueden crear los estados todo el dinero que quieran, y ahí está la diferencia con lo que os comentaba al principio. Una familia que utiliza euros no puede crear euros, y un ayuntamiento como el de Colmenarejo o el de Madrid no puede crear euros porque no tiene esa competencia. Pero sí los estados que son soberanos para crear esa moneda. Esa es la diferencia entre ser un usuario de la moneda y ser un emisor de la moneda. Y esa diferencia es crucial. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque fijaos que para que pueda existir moneda, primero hay en realidad que gastarla, no que ingresarla. Y os voy a contar una anécdota para que esto se entienda bien, una anécdota que cuenta mucho un autor de esta visión, que bueno, se llama Warren Mosley, y él es un economista estadounidense que cuenta lo siguiente, que estaba de visita turística por Pompeya y era guiada, y la guía pues le dijo en un momento determinado: mirad, aquí hay monedas de la época romana que el Imperio Romano tenía que recaudar a través de tributos para luego poderlos gastar en construcción de acueductos, para la financiación de campañas militares, etcétera, etcétera. Y entonces el economista levantó la mano y dijo: perdone, si
esas monedas las tenía que recaudar el Imperio Romano, ¿de dónde salían las monedas? ¿No? ¿Esas monedas de dónde salían? Que es la pregunta que yo digo que siempre habría que hacerse, ¿no? ¿Ese dinero de dónde sale? ¿El dinero de nuestro bolsillo y de nuestras carteras de dónde sale? Y entonces la guía turística dijo, bueno, pues las monedas las creaba el Imperio Romano pues con los materiales que obtenía de las minas, de plata, de oro, etcétera, etcétera, ¿no? Y el economista replicó, entonces, si las monedas las creaba el Imperio Romano, ¿por qué has dicho que para poder utilizar las monedas tenía que recaudarlas? Tú no puedes recaudar algo que no existe porque no lo has creado. Primero tendrías, en todo caso, que gastar la moneda, crearla, gastarla y luego recaudarla, porque tú no puedes recaudar algo que no existe porque todavía no lo has creado. Y entonces la guía turística se quedó así y dijo, sigamos adelante, ¿no? Porque quería debatir un tema del que no sabía salir, porque al fin y al cabo no hay respuesta para lo que os acabo de comentar. El dinero es una ficción del ser humano y se crea a libre voluntad. Se puede crear todo lo que quiera. De hecho, el Banco Central Europeo actualmente crea 60.000 millones de euros cada mes y lo hace tecleando. En un teclado informático como este, se teclea la cantidad correspondiente y ya está el dinero creado. Fijaos que esto es algo también fácil de comprender, incluso para usuarios de la moneda como nosotros, porque cuando vamos a pagar un producto en una tienda, en un establecimiento, con una tarjeta de crédito, nosotros sabemos lo que ocurre. Pues la pasamos por el datáfono y lo único que ocurre es que suena pip y nuestra cuenta bancaria se reduce en la cantidad correspondiente y la cuenta bancaria del vendedor aumenta en la cantidad correspondiente. Pero no pasa nada más. Nadie se imaginará que sale dinero en oro, en monedas o en billetes de una sucursal a la otra. No, lo único que ocurre es que hay numeritos que suben y numeritos que bajan, precisamente por esa inmaterialidad del dinero, que no tiene por qué tener ningún tipo de respaldo en algo material. Pero fijaos, precisamente un Estado que puede crear su propia moneda, en la eurozona esto no ocurre, porque como sabéis la soberanía monetaria, la capacidad de crear el dinero se ha trasladado y se ha transferido al Banco Central Europeo, que además está en Frankfurt, pero en la inmensa mayoría de los países restantes sí ocurre. El Estado puede crear el dinero y por lo tanto eso es lo primero que debe ocurrir. Por ejemplo, las libras que la gente utiliza en el Reino Unido, para que haya libras, las ha tenido que crear primero el Reino Unido. Es imposible sino que se puedan tener libras en el bolsillo. Esto es importante porque a veces se dice, oye, ¿y qué pasa si luego nos queremos endeudar, ¿no? Desde el Estado del Reino Unido? Oye, nosotros nos queremos endeudar. Y en realidad eso no tiene sentido porque ¿qué le vas a pedir prestado? ¿Libras a la gente? La única forma de que la gente tenga libras es que primero tú las hayas creado y luego ellos se hagan hecho con las libras de alguna forma. Pero fijaos, en toda esta temática del dinero hay algo que es importante tener en cuenta y ahí se puede ver en este esquema, y es que todo el mundo puede crear dinero, pero el problema, en todo caso, es que ese dinero sea útil y sea aceptado por la gente. O sea, yo a vosotros os podría decir, aquí dibujo en un papelito, esto vale por un abrazo, que sería como un compromiso al que yo me comprometo y os lo doy a vosotros, ¿no? Y si vosotros creéis que mi palabra tiene sentido y tiene validez, pues a lo mejor vosotros utilizáis ese papelito para realizar intercambios entre vosotros también, diciendo, oye, pues esto vale por un abrazo de esta persona y entonces a cambio de que tú me ofrezcas un libro, pues te doy este papelito y luego tú podrás saldar la deuda con la persona que te va a dar el abrazo. Yo puedo crear dinero, como estoy diciendo, porque me serviría para hacer transacciones. Sería una especie de dinero. El problema es que, evidentemente, nadie me va a aceptar a mí mis papelitos de dinero. Igual que tampoco se lo aceptan todo el mundo a una empresa que puede crear ese dinero precisamente para comprometerse a que la gente vaya y acceda, por ejemplo, a un asiento en un tren. O sea, eso es lo que hacen las empresas de transporte, ¿no? Por ejemplo, Renfe se compromete con un ticket a que tú te puedas sentar en el asiento, pero tú no puedes utilizar euros tú no puedes llegar al tren y decir, yo me siento aquí y poner el dinero, ¿no? Tú primero tienes que comprar el dinero que genera
o que crea, en este caso, la empresa de transporte. Bien, ese dinero solo sirve para el ámbito que se controla, es decir, yo podré utilizar mis monedas, mis papelitos, pues la gente que confía en mí dice, oye, pues este cumplirá su palabra en algún momento porque es mi amigo, es mi colega y entonces puedo utilizarlo. La empresa de Renfe lo utiliza para su espacio que controla, que sería en este caso pues los trenes, evidentemente. Pero luego, más arriba de esta pirámide del dinero, porque en esta base está el dinero de familia y de resto de empresas que se crean, que son pues muchos agentes, pero con un nivel muy bajo y por eso está tan bajo en la pirámide, tenemos el dinero bancario. En la cúspide está claro que está el dinero oficial, que quiere decir que es el dinero, en este caso serían los euros, que crea el Estado y que tienen validez para todo dentro del territorio que controla el Estado. Todo el mundo acepta sus deudas, todo el mundo acepta cualquier cosa a cambio de ese dinero oficial y luego explicaré por qué ocurre eso con el dinero oficial. Pero me interesa ahora detenerme un poco en qué pasa con el dinero bancario. Es también un compromiso de pago que registra los bancos en este caso, pero que tienen validez para muchas más cosas. Son pocos agentes también, por eso está muy elevado en la pirámide, pero está muy alta, en un rango muy elevado en la pirámide porque sirve para todo. De hecho, podemos pagar los impuestos con dinero bancario. Dinero bancario es precisamente cuando a nosotros nos dan un crédito, lo único que ocurre es que nos están creando dinero bancario. Porque si yo voy a un banco y digo, oye, yo quiero un crédito de 10.000 euros, si me lo dan, que eso estaría por ver, pero si me lo dan, lo único que ha ocurrido es que la persona encargada de dar el crédito ha tecleado en un teclado determinado la cantidad correspondiente. O sea, no ha ocurrido nada más. No han sacado euros y monedas ni de ningún otro sitio del Banco Central Europeo. Simplemente ha hecho aumentar mi cuenta bancaria. Que puede luego ocurrir que yo quiera sacar ese dinero a través del cajero automático, entonces sí tiene que saldar la deuda, es decir, entregarme dinero del dinero oficial, que es cuando yo quiero sacarlo, porque en realidad un crédito por parte del banco es me comprometo a darte 10.000 euros cuando tú los necesites, pero hasta que tú no lo pidas no voy a cumplir esa palabra, que es al fin y al cabo el truco con el que juegan los bancos, ¿no? Y, por ejemplo, si yo voy y tengo la cuenta bancaria en el banco X y voy con la tarjeta de crédito y compro algo en una tienda cuyo dueño tiene la cuenta en el mismo banco, en el banco X, entonces lo único que ocurre es que mis numeritos bajan en mi cuenta bancaria y los numeritos suben en la cuenta bancaria del vendedor. Pero no pasa nada más, ni siquiera se ha hecho falta utilizar dinero oficial, que son monedas, billetes o reservas bancarias en el Banco Central, ¿no? Y por último, como os decía, eso es para que veáis la cantidad de poder que tienen los bancos, que a pesar de que dependen claramente del dinero oficial y algo público, pues son entidades privadas. Pero el dinero oficial, que es el que más validez tiene, ¿por qué lo tiene? Pues bueno, pues según este marco analítico de la teoría monetaria moderna, tiene validez porque hay que pagar impuestos. Porque nosotros nada más nacer ya estamos obligados a pagar impuestos a través de la fuerza coercitiva de las autoridades públicas. Nosotros, si tenemos que pagar IRPF o IVA, tenemos que hacerlo con el dinero oficial, no podemos pagar con libras, el IVA o el IRPF, tenemos que pagar con euros. Y eso genera una demanda de euros, porque yo sí tengo que pagar mis impuestos de todo tipo, hay muchísimas figuras impositivas en euros siempre, no puedo utilizar dólares, ni libras, ni yenes, entonces se ha generado una demanda y la gente necesita ese dinero oficial. Por eso luego la gente sale a vender su fuerza de trabajo por euros, porque al fin y al cabo necesita euros no solo para vivir, sino porque también se le ha puesto una carga impositiva, etcétera, etcétera. Eso es importante para entender que luego, pues un Estado que tenga una capacidad coercitiva muy importante, como Estados Unidos, que ya además es la fuerza hegemónica en todo el planeta, militar, cultural, tecnológica, productiva, etcétera, etcétera, su moneda tiene mucha más confianza, se utiliza mucho más. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo hay detrás un Estado que se encarga de hacer que su moneda se utilice. Y luego hay otros estados, pues como Venezuela, que tienen mucha menos capacidad, evidentemente, de poder hacer que la gente utilice su dinero oficial. Pero fijaos, si hay si hay un dinero que es el que crea el Estado, ¿de qué forma se canaliza y llega a la gente? Pues en este esquema, de forma muy sintética, represento lo que son las autoridades públicas, las únicas encargadas de crear ese dinero oficial, en este caso los euros, y puede hacerlo a través del Estado, quiero decir, hacer como canalizar los euros al resto de la economía a través del Estado
o a través del Banco Central. A través del Estado es muy sencillo. Si tú gastas más como Estado de lo que ingresas, estás inyectando dinero en la economía. Imaginaos que yo estoy aquí y yo lo que hago es gastar 1.000 euros para vosotros y os lo entrego a vosotros y al mismo tiempo ingreso 800 euros de vosotros, porque os estoy obligando a que me paguéis. Entonces lo que significa es que yo he inyectado 200 euros en este caso. O sea, vosotros tendríais 200 euros más que antes. Eso es lo que ocurre con el déficit público. El déficit público es que hay más gastos que ingresos y por lo tanto hay más dinero en circulación. Y no necesariamente tiene que haber un endeudamiento, que esto es donde la gente se confunde. O sea, si son anotaciones electrónicas en cuentas bancarias y el Estado es emisor de la moneda, puede simplemente teclear 1.000 y hacia arriba, que significa el gasto que inyecta en la gente, pues a través de pensiones, a través de gasto público, a través de educación pública, etcétera, etcétera, y recaudar, que quiere decir restar 800. Pero no tiene que sacar el dinero de ningún sitio. No necesariamente, lo puede hacer como ocurre actualmente, pero no necesariamente tiene por qué hacerlo. Entonces, de esa forma, el dinero oficial llega a las manos de la gente, ¿no? Con el déficit público. Y luego tenemos la segunda vía, que es que el Banco Central suministra el dinero oficial a los bancos, que quiere decir que le da facilidades para que puedan dar luego préstamos a familias y empresas, porque los bancos, si no tuvieran reservas bancarias, que sería el dinero oficial, no podrían dar muchos créditos a familias y empresas. Por lo que yo os decía, ¿no? A lo mejor el banco me dice, me comprometo a darte 10.000 euros cuando lo necesites. Si yo voy a ese momento al cajero y quiero sacar 10.000 euros, seguramente no voy a poder, pero imaginad que es una cantidad menor, como 1.000 euros, pues entonces necesitan dinero oficial para saldar su deuda conmigo, ¿no? En cualquier caso, se pone también en funcionamiento el dinero, llega al resto de la economía a través de préstamos a familias y empresas y ya tenemos el dinero bancario en funcionamiento, ¿no? Que sirve para pagar impuestos, sirve para comprar bienes y servicios, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué diferencia hay entre este canal y este? En realidad, la única diferencia importante es que aquí no se lucra nadie y aquí se lucran los bancos. Esa es la única diferencia fundamental. Hay más, pero la teoría económica ortodoxa lo que se nos dice es el Estado es un irresponsable cuando pone el dinero en funcionamiento porque depende de elecciones generales y entonces la gente le pide más pensiones, como hoy día lo estamos viendo, ¿no? La gente está pidiendo más pensiones, pero aparece el presidente del Banco de España diciendo no se puede hacer, ¿no? Y es al fin y al cabo como una irresponsabilidad desde ese punto de vista que el Estado sea el que cree el dinero, o mejor dicho, el que lo canalice a la economía. Y entonces, desde ese punto de vista, dice, no, mucho mejor que sean los bancos, que tienen pues sus decisiones empresariales, estratégicas, como están buscando la rentabilidad, no van a dar crédito a cualquiera, y entonces va a ser una asignación mucho más eficiente de los recursos. Bueno, no hace falta que me que me detenga aquí en decir lo equivocado que es ese punto de vista, cuando hemos visto que la crisis de años 2007 y 2008 ha sido precisamente porque estos bancos han cogido mucho dinero del Banco Central y lo prestaron sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de regulación, o por decirlo de una forma más suave, sin mucho control, ¿no? Pues bien, paso a la parte final de mi exposición, dejando claro que cuando hay una transacción económica con dinero, insisto, que es al fin y al cabo una unidad de cuenta, lo que nos encontramos es que hay siempre dos agentes. O sea, si yo ahora le compro al compañero cualquier cosa, pues por ejemplo la maleta, pues yo tengo que pagarle una cantidad y estaré pagando, vamos a suponer que 1.000, y él está ingresando 1.000. O sea, yo no puedo gastar 1.000 sin que alguien ingrese algo, que el algo sería 1.000. O sea, el dinero, que a veces esta expresión se utiliza mucho, sobre todo en los medios de comunicación, el dinero pues se está tirando por el desagüe o se está tirando la basura. Eso no puede ocurrir. Si lo pensamos, cada vez que alguien gasta, otra persona ingresa. No puede ocurrir de otra forma. Cuando decimos el ayuntamiento con los corruptos de turno han despilfarrado mucho dinero. Bueno, todo lo que han gastado se lo ha llevado a alguien. Y ahí es donde hay que encontrar, por cierto, al corruptor. No solo al corrupto, sino que todo ese dinero despilfarrado no es que se haya tirado a la basura, sino que alguien lo ha ingresado. Esto es contabilidad, es que no hay otra. Si yo me gasto 1.000, o sea, el compañero ha ingresado 1.000. Y si él hace lo contrario, que es gastarse 1.000, yo he ingresado 1.000. No puede ocurrir otra cosa.
Por lo tanto, todo lo que se gaste lo ingresa alguien. Todo lo que se gaste lo ingresa alguien. Y es además lo mismo cuando me está dando a cambio de esa transacción, me ha dado la maleta y se ha producido, en este caso, una venta de maleta. Y es exactamente igual que la cantidad producida medido en términos monetarios. Que esto es el Producto Interior Bruto. Fijaos de lo que yo estoy hablando. El Producto Interior Bruto, que es la riqueza medida en términos monetarios del país, es todo lo que se ha gastado, que a su vez es exactamente igual que todo lo que se ha ingresado y que todo lo que se ha producido. Esto es una identidad contable muy sencilla que se estudia en la Facultad de Economía, pero que se interpreta mal. Se interpreta mal porque digo, cuando a nosotros nos dicen que hay que tener políticas de austeridad, en todos estos gastos estoy metiendo el gasto del Estado, el gasto de las familias, el gasto de las empresas, y se nos dice, oye, austeridad, reducir o recortar en educación, sanidad, pensión, etcétera, etcétera, lo que quiere decir es que está reduciendo esto y también esto. Porque si tú no estás dejando de gastar en pensiones, hay otra parte, que son los pensionistas, que dejan de ingresar y al mismo tiempo se deja de producir. Eso es una identidad contable tan sencilla que a veces da pudor ver cómo hay personas que la interpretan de otra forma. Y fijaos, ¿qué pasa entonces cuando un Estado que es emisor de la moneda puede gastar todo lo que quiera? Ojo, puede gastar no quiere decir que sea ideal o conveniente que lo haga, pero sí es importante, de eso voy a hablar justo después, pero sí es importante entender que puede gastar todo lo que quiera. Numeritos en las cuentas bancarias de la gente, un Estado puede poner todo lo que quiera. Y entonces, ¿qué ocurre cuando llevamos esto a la economía? Pues imaginad que esto que estoy dibujando aquí, una especie de podríamos decir que es como un vaso, un símbolo que representa un vaso, que sería una economía en general. Como estoy diciendo, el Producto Interior Bruto de una economía está compuesta por gasto. O sea, todo el gasto igual a ingreso igual a producción. Bien, nosotros podemos dividir el gasto en tres sectores. El gasto que proviene del exterior, es decir, nosotros vendemos fuera de nuestro país determinados productos y entonces nos llega gasto, nos llega dinero desde fuera, o cuando los turistas vienen aquí y consumen, pues nos llega gasto desde fuera y el vaso se llena con ese gasto. Se puede llenar también de gasto de familias y empresas del país y se puede llenar también, evidentemente, con gasto del Estado. El vaso es fijo, al menos durante una foto. Y entonces nosotros tendremos que llenar el vaso, que quiere decir la cantidad de bienes y servicios que se pueden producir, o por decirlo de otra manera, con el ejemplo, la cantidad de maletas que hay a la venta o que se pueden producir. Y entonces, si el compañero quiere vender la maleta que ha producido, pues tiene que haber al otro lado una persona que tenga gasto suficiente para hacerlo. Bien, pues así es como se va llenando el vaso, que el vaso sería como el almacén de la economía, que tiene todas las cosas para producir y que necesita que haya alguien gastando para que se puedan vender, porque si no hay alguien con capacidad adquisitiva, tú no puedes vender todo lo que está a la venta o en tu economía. Bien, una economía infrautilizada quiere decir que en nuestra economía podríamos llenar todo el vaso, es decir, vender 1000 unidades de lo que sea, pero no se llena. El agua solo llega hasta aquí, el agua que sería en este caso gasto solo llega hasta aquí. Por lo tanto, todo lo que quede fuera es producción sin vender. Y esto es importante entender porque desde la teoría monetaria moderna se dice, oye, que haya aquí producción sin vender significa que va a haber parados y paradas, porque hay empresas que como no pueden vender, no van a poner todas las máquinas en funcionamiento, van a despedir a personas que son las que ponen en funcionamiento esas máquinas, las que las reparan, y esto es al fin y al cabo lo que explica que haya desempleo y que nuestra economía no esté a pleno rendimiento. Y entonces su receta es, oye, esto se puede llenar con gasto del Estado, porque el gasto de familias y empresas no se controlan desde las autoridades públicas, ni siquiera el gasto proveniente del exterior, que al menos no se controla de forma fácil a corto plazo. Así que el Estado, que es emisor de la moneda, ¿no?, y puede gastar todo lo que quiera sin ningún tipo de límite técnico. El único límite que hay es este. Y aquí voy pasando a la siguiente diapositiva, cuando te pasas... Uy, creo que me he venido demasiado atrás. Cuando te pasas de crear dinero, mejor dicho gasto, lo que ocurre es que te sales del vaso y el agua se desborda.
Y eso es lo que se conoce como inflación, que quiere decir que hay mucho más dinero en la economía que productos a la venta, y entonces los vendedores dicen, oye, pues si la gente tiene dinero y capacidad adquisitiva de sobra, yo voy a aumentar mis productos a la venta porque así le saco mayor rendimiento. Y entonces eso es lo que explica que si ocurre de forma generalizada aparezca la inflación, que cuando es muy elevada puede ser muy problemática. Pero fijaos, el límite es de carácter macroeconómico, es el tamaño de la economía. Por eso una economía como Estados Unidos, que tiene un tamaño mucho más grande, sería un vaso mucho más grande, es diferente, evidentemente, de una economía como la de Haití, donde tendría mucho menos capacidad de generar gasto para poder llegar a la máxima producción. Y entonces la receta de la teoría monetaria moderna, como yo os estaba diciendo, es cuando hay desempleo y hay insuficientes recursos puestos a disposición, es decir, hay producción sin vender, lo que necesitamos hacer es incrementar el gasto del Estado, porque no hay límite para esos límites que nos ponen de que el déficit público sea del 3% sobre el PIB o la deuda pública del 60%, no tiene ningún sustento científico, y entonces son además planteamientos ideológicos para que esto pase por aquí, para que el dinero, claro, si tú empiezas a reducir déficit público, que quiere decir que vas inyectando menos dinero a la economía, lo único que te queda para inyectar dinero es a través de aquí, que es para que los bancos hagan negocio. Este es, al fin y al cabo, uno de los argumentos que explican, una de las reflexiones, uno de los factores, mejor dicho, que explican por qué hay, al fin y al cabo, un interés en reducir el déficit público. No es el único, hay otro que es el, bueno, pues cuanto más reduzcan sanidad pública, más posibilidades de beneficio y de triunfar tiene la sanidad privada, y por lo tanto los suyos hacen beneficio. Termino con lo siguiente: cuando a nosotros se nos habla de hiperinflación, que es algo muy recurrente, cuando gente que defiende este tipo de enfoque teórico, como lo hago yo, hablamos de, oye, que el Estado puede crear y tener todo el dinero que quiere y por lo tanto tener todo el déficit que quiera, siempre que haya un banco central respaldando esas políticas, que eso es algo que podemos hablar luego si queréis, no hay ningún tipo de problema y podremos llegar al pleno empleo y a la máxima capacidad de utilización de nuestra economía sin generar presiones inflacionistas. Pero siempre nos dicen, oye, pero eso lo ha hecho Venezuela, y eso lo ha hecho Zimbabue y Alemania en los años 20. Pues bien, en realidad ahí se equivocan. No es que ocurra este caso, de que en esos casos de hiperinflación, que quiere decir inflaciones muy elevadas, muy insoportables, que destrozan la economía, sea porque se haya creado demasiado dinero. Nunca ha sido porque un gobernante se haya vuelto loco y se haya puesto a crear dinero como un loco, como estaba diciendo. Esto lo reconocen hasta economistas de derecha. En el Instituto Cato se pueden ver análisis en el que se ve claramente como los casos de hiperinflación no son por haber creado mucho dinero, sino por esto. El vaso de golpe se comprime, que quiere decir que como sufre un shock en la oferta productiva, es decir, que venden mucho menos bienes y servicios porque se te ha colapsado tus empresas, ha habido muchos quiebras empresariales, hablamos de que la gente va al desempleo de forma masiva, que es lo que ocurrió en Alemania. Pues fijaos, después de perder la Primera Guerra Mundial se le arrebató una buena parte de su tejido industrial por parte de Francia, entonces evidentemente su vaso colapsó. La crisis agrícola de Zimbabue, la Unión Soviética, cuando cambiaron de sistema económico, pues su vaso colapsa. ¿Y qué pasa? Que el dinero o el gasto se había quedado por encima, y esto es lo que genera inflación. Y el agua desborda, y es lo que genera inflación, como digo. Pero no porque se hayan puesto locos a crear dinero, sino porque el vaso se ha comprimido de golpe. Claro, para poder comprar bienes y servicios que ahora tienen un precio muy superior al anterior, se necesita más dinero, y ahí es donde el Estado pues se pone a crear dinero, donde los bancos empiezan a dar más crédito con la idea de poder comprar esos bienes y servicios que ahora cuestan mucho más. Por eso, en las situaciones de hiperinflación sí se crea muchísimo dinero, y por eso vemos a gente con carretillas y con carros llenos de billetes que decimos, jo, esto es horrible, pero es la consecuencia de que el vaso colapsara, no la consecuencia de que el Estado se pusiera a crear mucho dinero. O sea, es que primero colapsa el vaso y entonces aparece la inflación, y para poder gestionar la inflación, que significa que los precios son mucho más elevados, necesitan más dinero, y ahí es donde se genera mucho
mucha más masa monetaria por parte del Estado. Bueno, termino para que podamos pasar al debate con la conclusión de la teoría monetaria moderna, ¿no? Que de alguna u otra forma ya la he dicho, y es: nosotros tenemos una economía cualquiera, la que sea, en nuestro caso sería la española, que tiene una capacidad de producción determinada, que sería el tamaño del vaso, y entonces lo que tenemos que hacer es, con la cantidad de gasto que proviene del exterior, con la cantidad de gasto de las familias y empresas del país, más la cantidad de gasto del Estado, llegar al máximo, o al menos acercarnos, porque todo esto, llegar al máximo, va a suponer que se van a crear más empleo, que va a haber más actividad económica, incluso que se van a ingresar más dinero por parte de las figuras tributarias, ¿no? Hasta ahí, no más. O sea, que el hecho de que un Estado pueda crear dinero no quiere decir que deba hacerlo, debe pararse por aquí para no generar inflación, que es la única restricción que existe a la capacidad de crear dinero, siempre que sea un Estado soberano o siempre que el Estado tenga respaldo de un banco central. Imaginad que España se pone a crear dinero, euros, que tiene esa capacidad, por cierto. El Banco de España hoy día tiene la competencia de crear dinero. Hay muchos billetes que nosotros podemos ver el código de que se han fabricado en España, en Madrid concretamente. Lo que pasa es que tienen el permiso del Banco Central Europeo. Imaginad que el Banco Central Europeo le dice: oye, venga, te doy permiso hasta que llegues hasta aquí arriba. Que esto significa que se puede crear dinero, inyectarlo a través de más pensiones, a través de mayor gasto en educación, a través de creación directa de puestos de trabajo, que el déficit público va a elevar. Sí, por supuesto, y la deuda también, pero no hay ningún problema, porque el déficit público y la deuda en países, en estados que son soberanos, no tienen ningún tipo de restricción. O sea, y vuelvo a lo que os decía antes, la deuda de Estados Unidos, que se dice muy elevada, como los chinos ya no quieran deuda, y hay que responder lo siguiente: vamos a ver, si llega un chino, un inversor chino, y le dice: oye, devolverme los dólares que os he prestado, pues el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, lo que puede hacer es: venga, te lo devuelvo. ¿Cuánto eran? 1.000, pues venga, y teclea 1.000. Si es que los dólares que tienen los chinos han sido creados en su origen por el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. Si es que no pasa nada, si son anotaciones contables. De hecho, toda la cantidad de deuda pública es ahorro del sector privado. Y voy a con esta ecuación a explicarlo. O sea, todo ese gasto que ceda a los ingresos es, al fin y al cabo, algo que se incrementa como ahorro en las personas. O, por decirlo de otra forma, todos esos bonos públicos que está vendiendo hoy día el Estado son, al fin y al cabo, activos financieros de personas, de familias y de empresas que están invirtiendo. Y ese dinero no ha desaparecido, es simplemente una forma de ahorro que mantienen las personas. Los bonos públicos, que es la deuda pública española, es una forma de ahorrar que tiene la gente. Pues no nos dicen a veces: la gente debería ahorrar. Bueno, una forma de hacerlo es incrementando la deuda pública. Toda la cantidad de deuda pública que incremente es ahorro financiero del sector privado. Y esto, insisto, es contabilidad. No hay otra, ¿no? Y bueno, pues también hay algunos planteamientos de determinados autores de este marco, que lo que dicen es: oye, pues como hay que llegar hasta aquí arriba, sin pasarse, pues lo que se puede hacer es crear puestos de trabajo desde el sector público, algo que se llama job guarantee en inglés, o trabajo garantizado, y de esta forma lograremos llegar hasta lo máximo, creando puestos lo más digno posible, aunque sea desde el sector público, para llegar al pleno empleo. Como digo, esa es la única prescripción que se puede entender. Todo lo que yo he dicho anteriormente es un análisis, es una descripción de cómo funciona la economía. Ni siquiera está diciendo que sea bueno o malo, está aceptando el funcionamiento de la economía capitalista, e incluso hay autores de derecha que utilizan este planteamiento en su beneficio propio. Lo que ocurre es que, evidentemente, esto da mucho más juego a la izquierda, porque al fin y al cabo le permite al Estado que incremente su gasto público y que aumente el tamaño del estado del bienestar. Y nada más, lo dejo aquí para que podamos tener un intercambio de palabras y de reflexiones. Muchas gracias. Aquí este micrófono. Vale. Hola. Vale. ¿Alguna pregunta? ¿Quién quiere empezar? Vale. Cuando un país como Ecuador dolariza su economía,
el vaso, por así decirlo, del dólar, o sea, el tejido productivo respaldado por el dólar, aumenta o va independiente con el país que se ha dolarizado. ¿Sabes lo que digo? O sea, el tejido, el tamaño del vaso es la cantidad de bienes y servicios que puedes producir, cuántas fábricas tengas, cuántas empresas tengas, cuántos trabajadores, lo grande que sea tu administración pública. No tiene nada que ver con la unidad de cuenta que utilices. Lo único que ocurre es que esos países, pues cuando creen que van a perder credibilidad por utilizar una moneda propia, dicen, oye, lo vinculamos al dólar, que es la moneda más sólida de todas, y entonces nunca vamos a tener problemas de inflación y depreciación, etcétera, etcétera. Cosa que es cierto. Lo único malo es que se convierte en un estado que no tiene soberanía monetaria. Es decir, Ecuador no puede crear los dólares que utiliza. En vez de ser un emisor de la moneda como lo era antes, se convierte en un usuario, se convierte como una empresa o como una familia, como un ayuntamiento, que para poder utilizar el dinero primero necesita recaudarlo. No como el Banco Central Europeo, no como el Reino Unido, no como cualquier otro tipo de país. La inmensa mayoría de los países del planeta son emisores del dinero que utilizan. Entonces no necesitan ingresar toda la cantidad que luego van a gastar. En el caso de Ecuador sí, y eso tiene sus consecuencias negativas, porque claro, si quieren llegar a lo más alto del vaso, pues necesitan gasto, y si no es suficiente con el del sector privado interior y el sector privado y público exterior, necesariamente tendrían que ingresar dinero para poder gastarlo. Y eso pues significa, ahí sí, tener en cuenta lo que es el déficit público, la deuda pública, porque estás funcionando como una empresa y una familia. Y una empresa y una familia no pueden estar en números rojos indefinidamente, no pueden endeudarse todo lo que quieran, y ahí las reglas de no te endeudes mucho, no gastes mucho más de lo que ingresas, sí tienen sentido, pero en un Estado que crea su propio dinero no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, es una fórmula que utilizan que tiene sus ventajas por un lado y sus desventajas por otro. Un poco lo que ocurre con España. O sea, España cedió la soberanía monetaria en pos de tener mayor solidez de su divisa y que fuera internacional, y eso es cierto y se ha ganado y ha traído mucha más estabilidad, a costa de que hoy día pues no podamos crear dinero como ocurría antes de 1994. El Banco de España creaba dinero y lo que hacía era, a través de este mecanismo, a ver si llego aquí, el Estado tenía déficit público, el Estado español, y el Banco de España le daba créditos al Estado. Es decir, monetizaba la deuda, es decir, creaba dinero para que el Estado lo utilizara, pues sus empresas productivas que eran, bueno, pues tecnológicas, tenía la banca también por aquel entonces, el propio Estado del Bienestar. Yo a veces lo digo, ¿cómo es posible que España en los años 70 fuera capaz, en un entorno de crisis internacional bestial, recién salido de una dictadura, crear un Estado del Bienestar que, bueno, que deja mucho que desear si lo comparas con otros países, pero que venía de una situación de extrema gravedad y un nivel muy bajo y de pronto se pone muy alto? Eso fue gracias a que la política monetaria, es decir, a que la política monetaria y la fiscal, a la utilización del dinero se canalizó a través de déficit público. Y que hubo algo de inflación, es cierto, pero al menos hubo un desarrollo del Estado público que permitió que nuestro país pues mejorara mucho en esos estándares, ¿no? ¿Alguno más? Eduardo, agradezco la explicación tan brillante que nos has dado. Tengo dos dudas. La primera sobre el déficit público. Has dicho, o has dado a entender, que no importa tanto el déficit público. Segundo, actualmente en Estados Unidos han subido, el banco, la Reserva Federal ha subido los intereses con un objetivo, parece ser, de crear inflación. ¿A qué es debido eso? A ver, bueno, has comentado dos cosas. La primera es, si un Estado crea su propio dinero, es decir, es soberano monetariamente, el déficit público no tiene ningún tipo de sentido preocuparse por él. Quiero decir,
A no ser el déficit público en sí. Lo que sí importa es, oye, a ver si me estoy pasando y con el déficit público que he creado me estoy pasando del vaso. Ahí sí tienes que preocuparte, pero no por el hecho de tener déficit público. Eso es simplemente un indicador. Y a ver cómo lo explico. O sea, si yo ahora fuese soberano de mi dinero, y quiero decir que empiezo a crear papelitos y pongo un papelito, voy a ponerlo hasta en euros. En vez de dar abrazos, voy a decir, le doy 1.000 euros a la persona que... o esto vale por 1.000 euros. ¿No? Entonces, en ese papelito lo único que he hecho ha sido escribir esto vale por 1.000 euros. Y yo lo doy a vosotros. Y si vosotros, por lo motivo que sea, empezáis a utilizarlos y se genera una pequeña economía en función de mi unidad de cuenta, de mi dinero. Ahí, si yo y de vez en cuando digo, oye, pues ahora me vaya a tener que pagar, porque yo lo he decidido así, una cantidad de papelitos cada semana, que sería como los impuestos que yo establezco e impongo sobre la gente. Si yo recaudo menos papelitos de los que gasto, vamos a suponer una semana, creo 10 papelitos, lo entrego y digo, venga, dame 8. Entonces, ¿qué problema hay? Déficit, yo estaría teniendo déficit público, pero es que los papelitos, insisto, yo los podría crear todos los que yo quisiera. Todos, si no hay ningún tipo de restricción ahí, ninguno. La restricción nunca es técnica, que como digo además, hoy día se ve de una forma más sencilla porque es teclear en numeritos, ni siquiera tienes que ponerte a crear moneda o a imprimir billete. El único problema es es el de no te puedes pasar del vaso. No puedes tener tanto déficit público. O sea, yo no podría aquí generar todos los papelitos que a mí me diera la gana porque a lo mejor serían demasiados para las cosas que os tenéis que intercambiar vosotros. Y entonces vosotros diríais, oye, pues yo cada vez que quiera intercambiarme la maleta esa a la que hacía referencia antes, pues ahora quiero muchos más papelitos porque ya no me compensa. Y entonces eso es lo que explica la inflación. Pero el simple hecho de estar registrando déficit público no es ningún problema para un Estado que cree papelitos, como estoy diciendo, que cree su propio dinero. Sí. ¿Por qué la rentabilidad del bono casi se ha duplicado ahora en Estados Unidos nuevamente? Pero eso no tiene nada que ver, fíjate, mira, lo que estoy diciendo yo de crear papelitos y tal, y ahora tengo un recaudo menos de los que he gastado, tengo déficit, yo es que no tengo por qué endeudarme ni crear bonos públicos para poder tener tanto gasto. Pero lo hace por dos motivos. Uno, por una reminiscencia del pasado. O sea, antes de 1971, como utilizaban el anclaje en el oro, necesitaban tener mecanismos que lo que hicieran es, oye, pues no voy a crear aquí todo el dinero que quiera porque luego tengo que respaldarlo con oro y a lo mejor no tengo. Y entonces, claro, lo que hacían era endeudarse, crear un sistema de mercado público con bonos, etcétera, etcétera. Y eso se ha seguido manteniendo por inercia, porque si en realidad uno lo piensa y dice, ¿qué sentido tiene que Estados Unidos esté emitiendo bonos públicos? Ninguno. Absolutamente ninguno. No tendría por qué hacerlo. Y el segundo motivo es que cuando tú estás inyectando mucho dinero, pero esto ya es un argumento mucho más técnico, a ver si me soy explicar, cuando tú estás teniendo déficit público, estás tecleando muchos numeritos en cuentas bancarias y el sector privado cada vez tiene más cuentas bancarias. Más numeritos, perdón, en cuentas bancarias. Las cuentas bancarias tienen también su reflejo en la cuenta bancaria del Banco Central Europeo y por lo tanto eso son reservas bancarias. Si tú estás generando mucho déficit público, lo que estás haciendo es inundar el sistema financiero de reservas bancarias. Cuando los bancos tienen muchas reservas bancarias, dicen, vamos a prestárnoslas y les saco rentabilidad, y cuando son muchas reservas bancarias, la rentabilidad cae mucho, 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 mucho. Y si tú no quieres que caigan, tú lo que haces es emitir bonos públicos, porque esa rentabilidad que los bancos quieren tener, como tienen muchas reservas, dice, quiero rentabilidad, pues tengo mucho dinero acumulado inactivo, pues lo que hago es prestarle a otros bancos. Si tengo una alternativa, que es un bono público, que me va a dar una rentabilidad determinada, yo lo meto ahí y ya está. Lo único que ocurre es que en vez de tener una inversión en, pues vamos a decirlo, en prestar una reserva bancaria a otro banco, lo tengo en un bono público. Es la única diferencia, si es que no pasa nada. Pero eso se arreglaría de la siguiente forma. Tú a la reserva bancaria le pones una rentabilidad, que esto lo hacen muchos países. Canadá le pone una rentabilidad a la reserva bancaria y así no crea la necesidad de que los bancos tengan que comprar bonos públicos. Yo sé que lo que estoy diciendo es ya mucho más técnico y tal, pero eso es al fin y al cabo algo que bueno, pues se defiende de este marco teórico, está bastante fundamentado, la gente además controla mucho de política monetaria y política fiscal y
yo al menos creo que es útil entender, o sea, utilizar este marco para entender la realidad. Y lo último que habías comentado, que era lo de... Vale, pero bueno, eso es de nuevo una mala comprensión de cómo funciona el sistema monetario. Porque si tú lo que haces es incrementar el tipo de interés, en realidad lo que estás haciendo es detraer más recursos de la economía privada. O sea, que no estás inyectando dinero. Si tú quieres generar inflación, haces esto. Hay muchas más formas de crear inflación, como yo decía, ¿no? Si quieres crear inflación de la forma más buena posible es cárgate tu estructura productiva. Te va a parecer una hiperinflación de la hostia, ¿no? Pero la mejor forma de crear inflación es ponte a gastar. ¿Qué tonterías son estas del tipo de interés y tal? Eso es una mala comprensión porque el dinero no fluye a través del tipo de interés. Es que eso no lo acaba explicando. Lo estoy diciendo, no tiene ningún tipo de sentido desde el marco analítico de la teoría monetaria moderna. De hecho, ellos defienden que el tipo de interés natural es cero. O sea, el dinero no tiene por qué tener rentabilidad. Eso no tiene lógica. Eso es algo de lo que se alimenta el sistema económico capitalista, pero no hay ninguna necesidad. De hecho, el tipo de interés que se establece en el Banco Central Europeo, que luego sirve para las hipotecas y tal, en realidad no está controlando la cantidad de dinero que fluye por la economía. A la vista está, que tú lo has dicho, intentan crear inflación, no lo consiguen. El Japón lleva 30 años así. Está clarísimo de que no consiguen incrementar la inflación simplemente con el tipo de interés. Lo que tienen que hacer es aumentar el gasto. Y tú con el tipo de interés lo único que podrías lograr es que algún banco tenga más dinero y le sea más rentable dar un crédito. Con el tipo de interés, cuanto más alto, más rentable va a salir el crédito, pero a lo mejor no prestan el dinero o a lo mejor el dinero que se presta no acaba suficiente en gastos, sino que se dedica a otro tipo de menesteres, etcétera, etcétera. O sea, la mejor forma de crear inflación es aumentar el gasto. Y llama mucho la atención que el propio miedo de la élite gobernante actual sea, oye, que a ver si nos pasamos y creamos inflación, cuando en realidad el problema que tienen es el contrario, ¿no? El que hoy hay muy poquita inflación y eso es lo que genera miedos a la deflación, que bueno, que no han aparecido, y lo que sí está claro es una actividad económica menos boyante que la que ocurría en otros años cuando la inflación estaba mucho más alta, ¿no? Yendo ahora al plano más político del modelo, señalabas que era bastante necesario, o sea, que era una necesidad el hecho de que un Estado sea soberano de su propia moneda. ¿Sería necesario desde este punto de vista, desde la óptica del sistema, desde este sistema, perdón, que se controlase la producción desde el ámbito estatal para poder mantener un control de la moneda? ¿O si simplemente se dejaría fluir el sistema económico con las influencias externas sin controlar realmente una producción propia? No sé si me estoy explicando. O sea, no sé si te estás refiriendo a si nos convendría salirnos del euro. No sé si me estás diciendo algo así o había algo más que no he entendido. Sí, tanto a la salida del euro como en caso de España, a potenciar desde nivel estatal los sectores primarios y secundarios de la economía, más que el terciario, en el que estamos profundamente sumidos, y creo, desde mi punto de vista personal, que es uno de los grandes problemas. Sí, mira, lo que comenta es de modelo productivo, que significa no solo el tamaño de nuestra economía, sino también su solidez. Es decir, si tú tienes una economía basada pues en sectores de bajo valor añadido, pues primero, tu vaso no va a ser muy grande, y segundo, va a ser muy endeble. En cualquier situación, pues si nosotros tenemos hostelería, pues lo que ocurre es que si la gente deja de venir desde fuera, se nos va al garete el modelo. Si está basado en cosechas que dependen de la climatología, en cualquier momento que tengamos una inundación, una sequía, se nos va a ir al traste, ¿no? Entonces, cuanto más diversificado y más intensivo en valor añadido sea nuestro modelo productivo, más sólido va a ser el vaso
y por lo tanto menos posibilidades hay de que ocurra esto, de que de pronto, ¡boom!, se te colapse el vaso. Eso es súper importante, por eso nuestro modelo productivo debe ser lo mejor posible. Por eso el de Venezuela es así. O sea, no está diversificada su economía, se basa casi fundamentalmente de traer recursos petrolíferos y luego repartirlos por ahí. Pero no tienen apenas industria, de hecho tienen muchísimos problemas debido en parte a la hiperinflación y por lo tanto lo que ocurre es que tienen un vaso mucho más frágil que en cualquier momento puede derrumbarse. Y con respecto a lo de salir del euro, hay un debate, pues es muy interesante, últimamente se habla menos de ello, pero decía, oye, si desde la teoría monetaria moderna yo creo que se pone un poco de nuevo el acento. Dice, oye, si a nosotros, que no tenemos la capacidad de crear el dinero, se nos está obligando a recortar, o al menos se nos está presionando para que recortemos en educación, sanidad y tal, para cumplir con las reglas fiscales, si nosotros pudiéramos crear nuestro propio dinero, ya no tendríamos por qué tener esas reglas fiscales y podríamos crear tanto dinero como quisiéramos para acercarnos al vaso y no más, ¿no? Lo que ocurre es que aquí hay un problema político y es el siguiente. En realidad, teóricamente, no es necesario que el Banco Central, el que crea el dinero, esté aquí, en Madrid, ¿no? Sino que puede estar en Frankfurt y que nos apoye. O sea, lo que estaba yo diciendo antes, nosotros podemos crear, o mejor dicho, transferir el dinero a la economía a través de déficit público y el Banco Central, que da igual donde esté, apoyar esas políticas y, bueno, pues simplemente dar crédito al Estado. ¿Qué pasa? Que en la eurozona está prohibido. O sea, en los propios estatutos del Banco Central Europeo se prohíbe que el Banco Central preste dinero a los estados para que puedan financiar sus políticas fiscales. O sea, eso es una barbaridad en toda regla. ¿Y por qué se hace? Por motivos absolutamente ideológicos de cárgate esta vía y le dan más alas a esta vía para que los bancos hagan más negocios. Si es que no hay otra, si es que no se puede explicar de otra forma, sino porque se ha decidido así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, en realidad, primero, políticamente, de un terreno político, lo que haría sería defender que el Banco Central Europeo respaldara nuestras políticas fiscales. Y dice, oye, pues yo quiero llegar a lo alto del vaso creando empleo público. Y Banco Central Europeo, te necesito porque tú eres, al fin y al cabo, el emisor de la moneda. Si el Banco Central Europeo, que es como ocurre hoy día, te va a decir, nanay de la China, esto no funciona así porque yo tengo planteamientos neoliberales y tú lo que tienes que hacer es reducir esto, el déficit público y el dinero solo se debería canalizar por aquí, que es lo que intenta, políticas neoliberales, políticas de austeridad, pues entonces la hemos cagado, ¿no? Porque así no vamos a llegar a lo que queremos. El problema es que también si nosotros decimos vamos a dar la batalla en la Unión Europea para cambiar el Banco Central, eso es una de las vías que hay, y la otra, que es la más rápida, sería vámonos del euro y lo que hacemos es que el Banco Central Europeo sea nuestro y entonces se ponga a financiar las políticas fiscales. O sea, son dos vías muy diferentes para resolver este tipo de problemas y como podemos ver, pues ninguna es sencilla. Yo tengo dos preguntas. Una, que siguiendo un poco lo que has dicho, me gustaría si nos puedes decir que esta teoría también, además, implica que se acabe de algún modo, con las crisis capitalistas. Es una pregunta. Y segundo, también, bueno, has hablado del trabajo garantizado, pero también hay otra vía que, bueno, puede gustar más o menos, pero que también podría meterse en esta teoría, ¿no? Que es la de la renta básica. O no sé, o sea, me refiero, en vez de invertir en trabajo estatal, invertir en una renta básica universal, que vamos, que no es porque me guste más, sino solo para poder también hablar un poco de ella, que si cabe también en esta teoría, vamos. Pues mira, este marco analítico es utilizado sobre todo por economistas post-keynesianos, no para defender una salida del capitalismo o una transformación del mismo, es simplemente un parche. Ellos lo utilizan como un parche. Dicen, oye, pues claro, hay mucho desempleo en nuestras economías capitalistas, pues entonces lo que hacemos es aumentar el gasto del Estado hasta llegar al pleno empleo, o al menos acercarnos a él. Y entonces lo que hacemos es que el capitalismo tenga un rostro más humano. Ese es normalmente la utilidad que se le da a este marco analítico. No tiene por qué ser. O sea, yo lo decía antes, esto es una herramienta. Entonces yo la
las herramientas, como todas, se pueden utilizar para muchas cosas. Un cuchillo se puede utilizar para cocinar o para matar a alguien. Pues esta herramienta se puede utilizar para convertir una economía en totalmente socialista y implantar el comunismo, porque simplemente sabiendo que con el gasto del Estado puede llegar al pleno empleo y tal, o sea, en realidad en países como la Unión Soviética o como en Cuba, lo que se hace es eso, ¿no? El gasto del Estado se encarga de llenar todo el vaso, empleando a todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? En cualquier caso, sí es cierto que cuando hay una crisis, como el vaso se vacía, porque hay menos gasto de familia y empresas, menos gasto proveniente del exterior, esta teoría monetaria te dice, oye, tú en crisis lo que tienes que hacer es incrementar el gasto del Estado. Mucho, muchísimo. Y da igual que el déficit público te llegue al 30% del PIB. Es que da igual, porque eso son, como yo decía, anotaciones electrónicas. ¿Qué más da que yo os esté dando más papelitos de los que yo me quedo? No tiene ningún tipo de sentido. Entonces, es verdad que sí te ayudan a sobrellevar mejor las crisis económicas capitalistas, pero no te da, como decía, un cambio de sistema ni de lógica per se. Eso depende de la utilización que tú le des. Y luego, por supuesto, o sea, tú puedes canalizar este déficit público a través de una renta básica. Por supuesto, en vez de trabajo garantizado, puedes hacerlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo creo que el problema de hacerlo así sería que a lo mejor no se llena el vaso. Aunque tú estés gastando desde el Estado y dándole dinero a la gente, a lo mejor no se llena el vaso y a lo mejor el vaso cae. Y voy a explicarlo por qué. Si hay gente hoy día que le aseguramos un ingreso simplemente por el hecho de haber nacido de unos 650 euros, puede que luego no realice las actividades que ahora está realizando. Es decir, hay personas que están cobrando 800 euros y entonces para realizar un trabajo determinado, si ahora nosotros decimos, oye, que aunque no trabaje, 650 euros, pues esa persona va a decir, ¿y yo para qué quiero trabajar para ganar solo 250 euros más? Porque en realidad la renta básica lo que hace es compensarte esa cantidad, ¿no? Entonces diría, oye, pues yo no voy a trabajar. Lo que buscan los defensores de la renta básica universal es que los empresarios digan, oye, no, como yo quiero que tú sigas trabajando, te aumento el salario. Y entonces es una forma, desde el planteamiento de los defensores de la renta básica, de incrementar el poder de negociación de los trabajadores y las trabajadoras y que puedan tener más salario. El problema, desde mi punto de vista, es que puede que el empresario no pueda aumentarle tanto los salarios como sería necesario para que esa persona no abandonara el puesto de trabajo. A lo mejor le compensa que el salario sea de 1.500 euros para ponerse a trabajar, levantarse temprano, hacer 8 horas al día, etcétera, etcétera. Entonces creo yo que podría provocar una destrucción del vaso, mucha gente abandonando puestos de trabajo, empresarios que no tendrían suficiente gente para trabajar en actividades y muchas empresas cerrando. Y eso lo que haría sería reducir el vaso. Como, insisto, esto son especulaciones, o sea, yo no sé lo que puede pasar en el futuro, pero sí entiendo que es un riesgo que puede darse, que en el trabajo garantizado no se da, porque ahí lo que hace es, tú vas a trabajar y vas a realizar una actividad que redunde en beneficio económico, social y ecológico de los trabajadores de nuestras comunidades, a cambio de un salario. Entonces ahí no pones en riesgo el sector privado. Claro, y además, bueno, viendo este gráfico, igual la renta básica haría que aumentara el gasto del Estado y a la vez también el gasto de las familias y empresas del país, ¿no? O sea, quiero decir, exacto, se perdería un poco así el nivel de control que tendría un gasto del Estado únicamente dando trabajo, ¿no? Claro, pero no es con cualquiera de las dos medidas ocurre eso. O sea, todo gasto del Estado, yo lo decía, a ver, si el gasto del Estado se transforma en un ingreso de la gente, pues bueno, ese ingreso luego puede transformarse en otro gasto. Entonces, cuando tú estás gastando desde el Estado, pues las familias lo que hacen es tener más ingresos y evidentemente ese ingreso puede dedicarse para muchas cosas. Puede dedicarse simplemente para almacenarlo por si luego te las dan mal dadas en el futuro, o puedes utilizarlo para devolver deuda. Todo eso, todo lo que estoy diciendo no incrementa el vaso, pero pero el dinero lo has inyectado. Pero puede ocurrir que las familias utilicen el dinero para comprar bienes y servicios o que las empresas lo utilicen para invertir. En ese caso también se estaría aumentando el gasto. Por eso siempre hay que tenerlo en cuenta todo, no solo el gasto, sino tener en cuenta también cuál es el gasto de la familia, cuál es el gasto que proviene del exterior, que puede ser que este gasto sea negativo, como ha ocurrido siempre en la economía española. Es decir, que no venga nada, que nuestro vaso nunca se llene por esto, incluso que se vacíe. Nosotros echamos gasto de familia y de empresa y se vacía.
Es como si hubiese un boquete aquí porque se va para otros países. Pues en ese caso lo que hay que hacer es más gasto del Estado. Es que no pasa nada. Es simplemente así. Una pregunta, sí. A la pregunta que has hecho referente a la renta garantizada. ¿Cómo se pagaría? ¿A la renta básica garantizada? Bueno, pues depende. Hay muchísimas posibilidades. La más conocida de todas es hacer una reforma fiscal y que se detraiga una parte de la renta de la población más adinerada, del 20 o 30% más adinerado, hacia el resto de la población. Esto se entiende de una forma muy sencilla. La propuesta más conocida es: te quito la mitad en impuestos y luego te doy 650 euros. Fijaos lo que yo he dicho. Si yo tengo 0 euros, porque no he ingresado nada, a mí el Estado por impuestos me quita la mitad, 0, me quedo igual, y luego me da 650 euros. Yo siempre tengo garantizado 650 euros. Si gano 1.000 euros, el Estado me quita la mitad, 500, y luego me da 650 euros. Salgo ganando. Lo que ocurre es que la gente, cuando ya vas aumentando, 2.000 euros, por ejemplo, sería 2.000 euros, te quito la mitad, 1.000 y te doy 650. Me he quedado peor que antes. Peor que lo que he ganado, pero no peor que lo que hoy día ocurre, que también estamos pagando impuestos, ¿no? Entonces puede que te ocurra algo que sea mejor a lo de antes. Pero cuando nos vamos a gente que gana mucho dinero, esa gente pierde de todas. Pierde de todas, porque le quitan la mitad, que es muchísimo, y le da 650 euros. O sea que lo que haces en realidad con esa propuesta es detraer recursos del 20 o 30% más rico, que tú en verdad lo que estás haciendo es, por ejemplo, Botín, ¿no? A la Ana Patricia Botín. Tú le estás quitando muchísimo y le das una renta básica, pero muy pequeña. Entonces, claro, en realidad esa mujer no se está beneficiando de la renta básica. En teoría todo el mundo tiene una renta básica, pero como a esa mujer le has quitado muchísimo dinero, pues en la práctica no se beneficia. Y eso es lo que hace que, según las estadísticas de la gente que controla mucho más el tema, el 20 o 30% más rico de la población estaría pagando la renta básica que llegaría al 70% más pobre de la población. Entonces todo el mundo tendría siempre garantizado 650 euros, pero los que estarían pagando serían los de arriba. Entonces, en realidad, una renta básica universal, que quiere decir 650 euros para todo el mundo solo por el hecho de haber nacido, no es tal, porque ese 20 o 30% más rico, en realidad, no ve nada de esa cantidad, ¿no? La renta básica universal es que no se ha hecho ninguno. Lo único que ocurre que es verdad que ha habido experiencias parciales. O sea, en ningún país se ha dicho 650 euros para todo el, o la cantidad que sea, para todo el mundo, solo por el hecho de haber nacido, y vamos a ver qué pasa. No, lo único que ha ocurrido es que es verdad que hay países que se han hecho experiencias piloto. Ahora mismo hay una muy interesante en una ciudad de Holanda y otra en Finlandia, pero eso son experiencias parciales, como digo, son proyectos pilotos. A de cantidad de gente muy particular le vamos a dar una renta básica a ver qué pasa. Pero en realidad eso no te sirve para ver qué pasaría si todo el mundo tuviera 650 euros, porque los del proyecto piloto en estos países que os he dicho saben que en algún momento se le va a acabar, saben que solo son ellos los que lo reciben. Entonces no es un buen experimento. Pero es verdad que luego también hay países como Alaska, o zonas de países que sí tienen una especie de renta básica, porque se detrae recursos de todo lo que se ingresa por petróleo y dice, bueno, pues todos los ciudadanos y ciudadanas de Alaska tienen asegurada una renta, porque como hay dinero de sobra, lo que hacemos es que todo el mundo lo tenga asegurado. Es una especie de renta básica, pero en condiciones muy particulares. No todos los países pueden ser como Alaska, ¿no? Finlandia lo ha hecho con 2.000 personas por sorteo, independientemente sin condiciones. Aquí le ha tocado, le han dado 1.000 euros y creo que es uno de los casos. Sí, exacto. Pero como yo digo, luego tendrán sus conclusiones en plan, oye, pues significa que la gente ha seguido trabajando. Esto seguro que es un argumento que se va a utilizar. Y digo yo, hombre, claro, es que si a mí me dan una renta básica en un proyecto piloto y no me dicen que yo la voy a tener siempre, pues yo voy a seguir trabajando. A lo mejor es diferente si me dicen, tú de por vida hasta que te mueras vas a tener una renta básica. Entonces digo, yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que la experiencia no te va a servir para saber qué ocurriría si todo el mundo tuviera una renta básica de por vida. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecerte que hayas venido y nos hayas presentado esta teoría. Gracias a vosotros. Mi pregunta es al respecto del tamaño del vaso, en el caso de que se dé un shock, como pasó en Venezuela, si la solución no es generar más gasto del Estado porque esto provoca más inflación y lleva a aumentar la hiperinflación, ¿cuál sería la solución
qué propondría esta teoría monetaria o qué se debería hacer para revertir esta situación? En teoría es muy fácil, en la práctica luego no. En teoría sería, como se nos ha sobrado mucho dinero, lo que hay que hacer es quitarlo, quitar todo este dinero, quitar todo lo que sobra. ¿Y eso cómo se hace? Detrayendo recursos de la gente, que significa aumentando impuestos a las familias, a las empresas. Es la única forma de reducir la cantidad de gasto que tiene la gente, porque se ha excedido en comparación con lo que tiene de capacidad de venta la economía. Digo que es en teoría porque luego en la práctica lo que estás haciendo es echarle más leña al fuego y puede ser problemático, sobre todo un desastre en términos sociales y económicos a corto plazo. Pero es verdad que es lo único que te queda hacer cuando ya se te ha desmadrado todo. Tú lo que haces es vaciar el vaso todo lo posible y luego ya te encargarás de aumentar el vaso. Y para aumentar la cantidad del vaso, no el líquido dentro. Entonces, para aumentar la cantidad del vaso, a lo mejor si necesitas ya hacer políticas, y seguro que lo necesites, políticas industriales, políticas para incrementar la diversidad y la riqueza del tamaño del modelo productivo, etcétera, etcétera. Pero a bote pronto, lo primero tiene que ser lo primero, y es reducir la cantidad de dinero. Y ahí sí que hay que ser austero, porque si no, esto se te va siempre para arriba. Si siempre tienes más gasto que la cantidad de bienes y servicios a la venta, no vas a salir de ahí, ¿no? Bueno, vale. ¿Alguna pregunta más? Si no, pues acabamos ya, ¿no? Que ya hemos tenido algunas preguntas. Que bueno, pues muchas gracias a todos por venir y muchas gracias, Eduardo, sobre todo. Un placer a vos. Que bueno, pues ya hasta la siguiente. Nos vemos pronto. Muchas gracias.